Los juegos MMORPG nos sumergen en un mundo de grandes posibilidades en el que bien podremos ser héroes o villanos, acompañados de nuestro mejor amigo o hacer misiones en solitario. Bienvenidos a este canal, yo soy Danielitop1981 y hoy vamos a ver 10 mejores juegos MMORPG para Android y iOS que debes jugar. Parte 2. Si quieres la parte 3, este video tiene que llegar a los 30 likes y hago la tercera parte. Te recuerdo que en este canal ya están activas las pestañas de unirse y super gracias. Cualquiera de las dos que decidas apoyarme traeré más y mejor contenido a este canal. Pero antes de iniciar este top, vamos con los saluditos. Un saludo a Luis Eduardo Aguilera Donés. Y finalmente para tu amigo El Piedra. Número 10. Rukoi Online. En este juego, aunque se vea aburrido, no lo parece, ya que es un MMORPG en el que tienes que pasarte un gran surtido de mazmorras, teniendo en cuenta que tendremos 3 personajes a elegir, como guerrero, arquero y mago, siendo el guerrero el más utilizado ya que hace mucho daño a sus oponentes. En Rukoi Online también puedes jugar con otros usuarios en línea para enfrentarte a enemigos más poderosos, ya que tendrás que hacer equipo con otros jugadores, además que tiene una gran variedad de equipamiento y personalización de personajes. Número 9. Dragon Raya. El juego de fantasía en 3D en el que se ambienta en un mundo futurista que podremos explorar por su amplio mundo abierto. Además que al comienzo del juego podremos personalizar a nuestro personaje gracias al editor que está lleno de posibilidades. Una de sus características principales es ofrecer una experiencia más dinámica que el de otros títulos como Tales of the Wind o Aura Kingdom 2. En Dragon Raya podremos gozar de una buena historia ya que es uno de sus atractivos principales y también nos permitirá llevar a cabo muchas acciones distintas de todo tipo. Podremos asistir a conciertos de música, quedar con amigos para disfrutar de eventos online, dar una vuelta en tu vehículo y mucho más. Número 8. Iruma Online. En este juego MMORPG tienes que enfrentarte a muchos enemigos, además de que este juego ofrece gráficos de consolas de la PlayStation 1. Al iniciar este juego tendremos 3 clases de personajes, los cuales son los clásicos como el guerrero, arquero y mago, cada una con habilidades distintas. Este título nos propone recorrer un extenso mundo abierto, además de que los ataques en este juego serán de forma automática, teniendo en cuenta que las habilidades de los personajes tendremos que enlazar de forma manual. Algo muy importante de mencionar es que en este juego tendremos la posibilidad de unirnos a gremios de hasta 100 usuarios y también podremos comerciar y conversar mediante un sistema de chat interno o participar en eventos cooperativos. En Iruma Online gozaremos de una experiencia familiar y una estética agradable con modelos poligonales de los juegos online masivos de hace una década. Número 7. Defender Story. En este juego te encontrarás con un gran escenario y muchos jugadores de todo el mundo teniendo misiones a diestra y siniestra. Por otro lado, nosotros tendremos que hacer lo básico, como subir de nivel luchando con criaturas de nivel inferior. Al iniciar el juego tendremos la posibilidad de escoger a 4 clases distintas de personajes que son guerrero, arquero, luchador y mago. Adentrándonos más en el juego, si atacamos a un enemigo, todos te atacarán si no estás lo suficientemente preparado. Y con cada enemigo que derrotemos nos dejarán ítems que después podremos mejorar nuestro armamento, así como la armadura y habilidades adicionales de cada personaje. En este gran título gozaremos un apartado gráfico grandioso y su banda sonora típica de Corea. Número 6. Pride Fantasy: A Spirit Story.
Llegó este juego MMORPG en el que jugaremos con otros usuarios o podremos hacer misiones en solitario. Muy importante recordar que en este juego tienes que farmear más cosas para mejorar el armamento y magia que serán importantes en este juego. Una vez que termine el tutorial podremos personalizar a nuestro personaje como nosotros queramos. Y adicional también tendremos la posibilidad de personalizar a nuestra mascota Sprite, que en este juego será muy importante para la historia. Además de que los controles de este título están bien adaptados a dispositivos móviles. En Sprite Fantasía Spirit Story tendremos una gran mejora del apartado gráfico y su banda sonora es buena. Número 5. Flip Legacy. En este juego MMORPG te asombrará lo que puedes hacer y empezamos a elegir a nuestro personaje, pero contamos con 3 clases que son: Mercenario será el que luche cuerpo a cuerpo con otros oponentes. La Acróbata será más ágil y peleará a distancia. Y Mago, este personaje básicamente tendrá casi todo ilimitado, pero la resistencia y fuerza será mínima. Además que podremos recorrer un extenso mundo abierto y podremos luchar y explorar atravesando algunos portales, así como también realizar las misiones que irán apareciendo a medida que vayamos completando otras misiones. En estas misiones darán objetos, dinero, experiencia e incluso la primera mascota que acompañará a nuestro personaje. En este juego tendrás la posibilidad de hablar con gente, así como misiones globales y una historia a seguir, mientras se disfruta de esta aventura con posibilidad de realizar misiones en grupo. Número 4. Izanagi Online. Un juego MMORPG que nos mostrará un mundo medieval en el que tendremos que llegar a nuestro destino derrotando a cuantos enemigos nos aparezcan. En el menú de opciones podremos escoger a 4 tipos de personajes que son guerrero, asesino, clérigo y mago, cada uno con habilidades distintas, unos más buenos que otros. Además, desde el mismo menú podemos editar el género, rostro, color de pelo y mucho más. En este juego, ni bien entremos, habrá varios enemigos para derrotar, pero será muy importante ya que deberemos subir de nivel y desbloquear varias habilidades extra con las que nuestro personaje será más poderoso. El apartado visual de este título es sencillo y agradable, ya que lo podrás correr en dispositivos de gama media baja. Número 3. Hero Town Online. Es un juego indie que es un Massive Multiplayer Online Role Player Game. Para los que no me entendieron, es un MMORPG que, a pesar de no ser tan bueno, consigue divertir a los jugadores con minijuegos muy fáciles de manejar. En este juego está repleto de personajes carismáticos y con un sistema de control a nivel de los juegos de primera generación. En este juego tendremos que derrotar a tantos enemigos como podamos para así aumentar nuestro nivel. Además que en este juego nuestro protagonista atacará de forma automática a cualquier criatura que se cruce en su camino, y con cada derrota generaremos monedas y materiales para mejorar nuestros atributos y así aumentar las características de aquellos que ya tengamos. Un juego que no es demasiado complejo ni profundo, algo que hará que este título sea ideal para aquellos que quieran adentrarse en el adictivo mundo de los juegos indie. Número 2. Adventure Quest. Un juego que tiene cross-platform, eso quiere decir que 2 personas podrán jugar juntas en el mismo servidor. Además que podremos hackear mazmorras, hacer misiones, no importa si un jugador esté en Android y otro esté sentado delante de su PC. Los jugadores podrán formar parte de un mundo de fantasía en el que está amenazado con destruir el mundo. Para ello podremos completar todo tipo de misiones adentrándonos en territorios hostiles y por supuesto combatir contra cientos de enemigos. Un juego MMORPG con una temática original que sin embargo ofrece una presentación muy interesante junto con un apartado gráfico bueno y su banda sonora pasable. Número 1. Soul Destiny.
Un juego de acción en tiempo real que transportará a sus jugadores en un mundo de magia y seres inspirados en la mitología japonesa que habitan en increíbles paisajes dibujados a mano. Los jugadores pueden disfrutar de su cinemática de acción, no importa su experiencia previa dentro de este tipo de juego, sino que podremos controlar el movimiento de nuestro personaje y además conforme vayamos subiendo de nivel, desbloquearemos nuevas habilidades que podremos equipar desde el menú de opciones. Algo interesante de este juego es que ofrece a los jugadores jugar una experiencia MMO más clásica que podrán colaborar con amigos y jugadores de todo el mundo para destruir el mal de su reino, y aquellos que busquen una experiencia más relajada y podrán centrarse en la compleja gestión de sus relaciones, ya que este juego nos dará la opción de buscar pareja, casarnos e incluso tener hijos. Mira uno de los videojuegos más recientes por aquí. Además, más videos de Danielitop de tus videojuegos favoritos y los que saldrán pronto. Suscríbete a este canal de YouTube y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video.